Qué importante es poder en este día tan especial congregarnos, estar en la casa de Dios como comunidad, porque usted sabe que todos celebramos la Navidad. En la Navidad nosotros reconocemos, conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Es la encarnación. Dios se hace hombre. Dios toma la forma de Jesucristo, de la humanidad. Pero no es lo más importante. Lo más importante de la fe cristiana es este momento, esta Semana Santa, porque es el momento, por eso se le llama la Semana Mayor o la Semana Santa, porque es el momento donde se cumple todo el propósito de salvación para la humanidad por medio de Jesucristo, donde viene la semana de la pasión, de su sufrimiento, de su traición, cuando lo traiciona Judas, cuando lo dejan solo, cuando lo juzga tanto el pueblo, los líderes judíos como el pueblo, como los jerarcas romanos, lo crucifican como uno de la peor muerte en aquel momento, la más ignominiosa, la más maldita, porque dice la Biblia que era maldito, era considerado maldito el que moría en una cruz. Pero resulta que él murió sin culpa alguna, no fue por su culpa, fue por nuestra culpa. Amén, amén. Y como bien decía el pastor Emanuel cuando abrió la reunión y leyó el texto de Juan, es el primer día después de que Jesús muere en la cruz, Él pone su vida, lo sepultan, todos estaban muy confundidos de lo que había pasado, porque había otra expectativa. Ellos creían en un Salvador que los iba a recuperar en el reino de Israel, no en un Salvador eterno, no en un Salvador del más allá. Ellos querían un rey que volviera a liberarlos de la opresión romana. Y cuando no se dieron las cosas así, se desanimaron y estaban tristes. Y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? No entendiendo que ya Jesús le había dicho que iba a morir, pero que iba a resucitar. ¿Amén? ¿Y hoy qué estamos celebrando? Estamos celebrando que Jesús resucitó. Amén. Amén. Antes de una cosa, usted, como creyente, ¿cree que Jesús resucitó? Amén. 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 Usted sabe que el texto de la Biblia, el capítulo de la Biblia por excelencia que habla de la resurrección es 1 Corintios 15. Y yo quisiera leerlo esta mañana porque me parece muy pertinente en una época, también les pasaba ya en aquel tiempo, ¿no? A los corintios eran griegos. Corinto era un pueblo de Grecia, de la cultura griega. Estaba muy enraizado lo que los griegos creían. ¿Y qué creían los griegos? Los griegos creían que todo lo que era materia, la tierra, el ser humano, era una obra pecaminosa. Todo lo que era materia era pecaminoso y lo invisible era verdaderamente lo que valía la pena, lo inmortal. Entonces, dentro de la cultura, inclusive de la iglesia misma, existía esta creencia. Algunos directamente no creían en la resurrección de los muertos.
¿Por qué? Porque decían que esta materia, que es pecaminosa, tiene que morir y tiene que revivir lo inmaterial. Y usted sabe que ese no es un pensamiento cristiano. Por ejemplo, usted cuando va a resucitar, ¿usted cree que va a resucitar? Sí. Amén. ¿Y por qué va a resucitar? Porque Jesús resucitó primero. Amén. Amén. ¿Con qué cuerpo va a resucitar? ¿O no va a resucitar con el cuerpo? Por eso el credo cristiano dice, creemos en la resurrección del cuerpo. Y muchas veces esto no se predica. Y justamente, por eso hay que insistir. Usted sabe que el primer mensaje que hace la Iglesia, después que Jesús resucitó, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hablan especialmente de la resurrección de Jesucristo. Porque la victoria no es solo la cruz, es la cruz y la resurrección. Amén. Si Jesús hubiera muerto en la cruz y ahí hubiera terminado todo, lo que vamos a leer ahora se va a dar cuenta. Pero no quedó ahí, sino que el Señor venció la muerte y al tercer día resucitó, y por eso nosotros estamos hoy celebrando. Dice así, 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y ahí viene, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. El versículo 12 dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es verdad que los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Y después sigue explicando Pablo el principio que quiere aclarar. Por eso es tan importante para nuestra fe, para la razón de que estamos acá y del propósito de vida que tenemos. Cristo resucitó de los muertos, fue primicia, Él venció la muerte. Y por eso nosotros, como creyentes, en esta mañana y en este tiempo donde hay tanta incredulidad, donde hablar a veces de las cosas de Dios a las personas parece que les molesta, no quieren escuchar. Y aún a veces en ámbitos cristianos se le da vuelta a la verdad de la resurrección como si es algo simbólico, figurado. Usted sabe que hay muchas iglesias que predican que la resurrección de Jesús es
una alegoría, que en realidad Jesús no resucitó, sino que se guardó la memoria en la vida de los creyentes de la iglesia y que Jesús vive en ellos, pero no es que resucitó verdaderamente. Y eso no dice la Biblia. La Biblia claramente confirma, testifica que Jesucristo resucitó de los muertos, venció la muerte. Entonces nosotros estamos creyendo en un Dios que cumple lo que promete y que por nuestros pecados el Señor murió en la cruz y que de ese pecado que el Señor murió y pagó en la cruz por nosotros, nosotros somos libres de ese pecado. Ya no se acuerda más el Señor de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el Señor lo pagó en la cruz del Calvario. Y eso hace la seguridad de nuestra salvación. Hemos aprendido por mucho tiempo a creer en un Dios que castiga. Hemos aprendido mucho tiempo a esperar que algo hacemos mal y ya Dios está para castigarnos. Y ese no es el Dios que nosotros predicamos. El Dios que nosotros predicamos es aquel que entregó la vida de su Hijo para salvación de todo aquel que cree. No importa cuán grave, cuán oscuro, cuán tremendo haya sido tu pecado o el mío. El Señor lo pagó en la cruz del Calvario derramando su sangre. Nada lo puede igualar. Ninguno de nosotros, por más que quisiéramos, podríamos hacer algo para que Dios nos ame más. Porque ya el Señor derramó su sangre, su vida, para rescatarnos. El problema es que como en el tiempo que vivimos está todo tan relativizado, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, como decía el pastor Emanuel, hablan de paz y están yendo a la guerra. Van a la guerra para matar en nombre de la paz. Y la Biblia lo dice, dirán paz, paz, pero vendrá destrucción repentina. Por eso nosotros en esta Pascua, en este domingo de resurrección, donde hay muchas cosas inciertas, y sobre todo en nuestro país y en el mundo, pero en nuestro país también, que hay incertidumbre, que hay desesperanza, que no se sabe lo que va a venir. Acuérdense de esto, hermanos. Dios es soberano y Él es el Señor de la historia. Nada acontece sin el control de nuestro Dios, porque Él es el dueño de la historia. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta esperanza en la resurrección y que verdaderamente nosotros, por más que nos toque partir de esta tierra hoy, estamos seguros que tenemos la promesa de la vida eterna. Estábamos viendo un documental con mi esposa y una charla de la gente que no cree en Dios y que está a punto de morir. Y la persona que está a punto de morir con una enfermedad terminal y no tiene fe en Dios, le preguntaba a su hijo, ¿y será que del otro lado hay algo más? ¿Se entiende, no? ¿Será que del otro lado? O sea, ¿será que después de la muerte? Y qué triste para el ser humano debe ser llegar al momento donde sabe uno que va a morir y no cree en nada. Y tiene la inseguridad de lo que puede pasar. Pero la Biblia dice que después que el hombre muere o la persona muere, va a rendir cuenta a Dios. Y no es que se acaba, no es que se termina, no es que se aniquila, hay una vida eterna. Ahora la decisión está en vos. Esa vida eterna, ¿la vas a pasar con Jesús o la vas a pasar separado de Dios eternamente? Porque la Biblia dice que el que rechaza al Hijo de Dios, rechaza la vida.
Y nosotros en esta mañana estamos celebrando la vida, pero no solo la vida, sino que estamos celebrando la resurrección, la nueva oportunidad, la esperanza de un nuevo día. Y esto es lo que está necesitando nuestra gente, esto es lo que está necesitando nuestra iglesia, esto es lo que está necesitando nuestra ciudad, por donde nosotros caminamos, llevar palabras de esperanza, de resurrección, de nueva vida. ¿Se acuerdan los discípulos en aquella tarde del domingo de resurrección que volvían desanimados porque ya decían, ya hace 3 días que murió, ya no hay esperanza, ya pasó? Y Jesús se le puso al lado de ellos. Y caminando al lado de ellos, les fue revelando las Escrituras. Y estuvo con ellos en medio de esa desesperanza y ellos tan desanimados estaban, tanto miedo tenían, como decía en la reflexión de la mañana, que no podían ver al Señor. Pero el Señor les fue abriendo por su palabra. Por eso es más tan importante, ¿ven? Como dice acá, Jesús murió por nuestros pecados conforme dice las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios y esta palabra de Dios te dice, esta mañana el Señor resucitó para renovarte esperanza, para renovarte en la vida, para sanar tus enfermedades, para encaminar tu destino seguro en las manos de Dios. Vivimos en esa época, vivimos en una época de mucho descreimiento, de mucho dolor en la gente. ¿Y quién sino la iglesia es la encargada de llevar las palabras de aliento y de esperanza a los que sufren, a los que están tristes, a los que están solos, a los que necesitan justamente una salida? ¿De qué valdría a nosotros, hermanos? Dice, si solamente para esta vida esperáramos en Cristo. Seríamos los más dignos de lástima. Sin embargo, nosotros sabemos que hay un nuevo mañana, que hay un más allá, que el Señor ha prometido, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto vivirá. Si cree en Jesús, tiene la vida eterna. Muchos hicieron por negar esto, pero hay muchísimos textos, como les dije, de Hechos de los Apóstoles, donde los discípulos predicaban la resurrección de Jesucristo. Y nosotros creo que tendríamos que predicar un poquito más acerca de que Jesucristo no terminó muerto en la cruz y ahí se acabó todo. Predicaban al resucitado. Pedro les dijo, a este que ustedes crucificaron, mataron, Dios lo resucitó y lo ha hecho Señor y Cristo. Y predicaban por el poder de la resurrección. Hechos 4:33, hay un montón de textos en Hechos que hablan de que ellos testificaban el poder del resucitado. ¿Y ha resucitado tu esperanza esta mañana? No, nosotros no ponemos nuestra esperanza ni en el gobierno, ni en los políticos, ni en los pastores, ni en los líderes religiosos. Nosotros ponemos nuestra esperanza en Jesucristo. Amén. Él es el único, el único. Así que esta nueva mañana de resurrección, que este nuevo tiempo para la iglesia, por más que se levante lo que se levante, acordémonos esto, que el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes. Él venció la muerte y dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, en esta fe, en esta confianza, también vamos a participar de la cena del Señor. Porque una mañana completa celebramos la resurrección, creemos que el Señor tiene vida. Lo mismo que dijo el pastor Emanuel, lo digo yo, el llenarnos de preguntas y de cosas pensando en esa mañana cuando María Magdalena y las otras mujeres se encontraron con Jesús.
bueno, es algo tremendo solo de pensarlo, ¿no? Y hasta le da miedo a uno. Usted se imagina cómo se pusieron ellas. Fueron para ver una cosa y se encontraron con que la tumba estaba vacía y todo fue distinto. Y todo es distinto cuando se renueva nuestra esperanza en la resurrección de Jesús.